El podcast de Teo Cotidiana, episodio 20, Guerra Espiritual. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Señor de las huestes, Dios de poder, príncipe del ejército de Dios. Levántate, oh Dios, y ciñe tu espada. Conquistaremos con tu santa palabra, en el nombre de Dios, y por tu mano poseeremos la tierra prometida. En el nombre de Dios, y por tu mano poseeremos la tierra prometida. Esa era una de las canciones preferidas cuando se trataba de guerra espiritual en la iglesia. Uno cantaba esas cosas y sentía como, yo no sé si eso es una sensación, pero uno se sentía épico. Uno hacía parte de una guerra. Haga de cuenta que uno hace parte de uno de los libros de Tolkien. Uno hace parte del ejército bueno, el que está vestido de blanco, el que es resplandeciente. Y con uno están los ángeles y está Dios. Y uno se siente épico. Yo creo que no hay otra palabra para eso. Hacia allá iba encaminada la oración y todo el discurso acerca de la guerra espiritual. Hay esta pelea entre el ejército bueno y el malo. Hay una pelea constante. Y uno, por ser cristiano, por estar de parte de Dios, está en el lado bueno de la batalla. Y Dios lo equipa a uno con espadas y con elementos de la guerra para que uno pueda vencer. Y hay una narración, hay unos discursos alrededor de eso que lo hacen sentir a uno importante. Yo creo que muchos de nosotros sobrevivimos las realidades sociales difíciles de nuestros entornos, quienes no crecimos con muchos privilegios, quienes vivimos en barrios periféricos, en barrios pobres, quienes vivimos la violencia de la sociedad, logramos sobrevivir a eso con esas narraciones en las que uno hace parte del ejército del bien, en los que uno de alguna manera colabora con Dios en esta guerra cósmica, espiritual, extrasensorial, de demonios y de agentes del mal que quieren acabar con la sociedad, que quieren hacer de la sociedad algo muy mala, y de Dios y sus ángeles y su iglesia que quieren enfrentar esas tinieblas y hacer de la vida, hacer del mundo un mundo mejor, un mundo sin esas tinieblas. Eso inmiscuye muchas cosas, inmiscuye gritos, inmiscuye declaraciones, inmiscuye lenguas y una voz gutural, porque la autoridad de Dios está en nuestras voces y en nuestras manos y en nuestro cuerpo, y estamos enfrentándonos contra un ejército muy fuerte, ¿no? Porque el ejército del diablo es muy fuerte y muy poderoso. En algún momento ese se convirtió en uno de los temas importantes dentro de la iglesia cristiana. Y yo sé, uno tiene la sensación de que como uno ha
caminado y se ha movido de algunas ideas y se ha movido de algunas realidades. Entonces, pues el mundo ha ido cambiando, pero hoy sigue siendo la guerra espiritual un tema importante para muchas congregaciones, para muchos pastores, para muchos líderes. En algún momento de la historia, la demonología y entender cómo estaba estructurado todo el tema de los demonios y de los ángeles. Y um, habían dos nombres, entonces estaba la angeología para entender cómo estaban organizados los ángeles, las estructuras piramidales en torno a los ángeles, quién era de mayor rango, quién era de menor rango, y de la angeología, porque los demonios son ángeles caídos, entonces se derivaba la demonología, que también tiene su propia estructura y también tiene sus propios nombres y sus propias lógicas de poderío sobre las sociedades, porque en últimas, pues lo que quiere el ejército del mal es que las sociedades estén mal, estén distantes de Dios, estén distantes del bienestar de Dios. Entonces hay toda una estructura y hay toda una estrategia, como son ejércitos. Entonces los ejércitos tanto de Dios, la iglesia, los ángeles, como del diablo, las fuerzas espirituales, los agentes del diablo, que pues al parecer son muchos brujos satanistas en todas partes, según la iglesia, aplican una suerte de planeación estratégica para la guerra. Entonces hay que andar con sigilo y hay que andar con precaución al respecto de cada decisión que se toma, porque pues estamos en una guerra constante y en cualquier momento alguien del bando contrario va a hacer algo sin que nos demos cuenta, porque están aplicando elementos de la planeación estratégica para la guerra. La película El Conjuro, la uno, nos cuenta sobre todo este movimiento que intentó que las ideas sobre angeología y demonología fuesen parte de las cátedras universitarias, por ejemplo. Fue toda una moda, ya venía desde el siglo XIV, una intención por entender, visibilizar todo el mundo de los demonios, con sus nombres, con sus rangos, con sus categorías, con su organización. Y ahorita, en nuestra contemporaneidad, no hace mucho tiempo, se empezó a hacer famoso todo el tema de los espíritus y de los demonios, muy posiblemente por las consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las muertes, la idea de entender lo que está ocurriendo en el mundo, la idea de narrar eso que está ocurriendo, que es muy malo, que no parece que haya una razón de ser. Entonces se interpreta, se explica a la luz de los demonios, los ejércitos de demonios, la lucha entre el bien y el mal. Y eso se injerta sobre todo en la iglesia pentecostal, en América Latina y en África. Se mete tan fuerte que si uno va a unas ciertas épocas y escucha las canciones que se dan a luz en esa época, todo tenía que ver con derrotar al diablo. Todo tenía que ver con la pelea entre el bien y el mal. Somos el ejército de luz, somos el ejército de Dios y tenemos que derrotar al diablo. Incluso se cree en esas creencias de la guerra espiritual que las acciones humanas son la estrategia del ejército de demonios para acabar con el bienestar. Si hay alguien alcohólico, pues hay influencia demoníaca haciendo que esa persona sea alcohólica. Si hay alguien que maltrata en su casa, hay una influencia del diablo para que esa persona sea una persona maltratante. Si alguien está sumido en los vicios de la droga, entonces pues hay una influencia del diablo para que esa persona haya llegado a ese lugar. Uno de los problemas es que hay una desconexión gigante con la realidad social. Hay
una conexión muy fuerte con la narración, con las imágenes, con las ideas extrasensoriales, y hay una desconexión muy fuerte de lo que ocurre en la realidad, en el mundo real, por llamarlo de alguna manera. Se inmiscuye, se injerta, se encarna la idea de que los gritos y las lenguas espirituales y las canciones van a hacer que las tinieblas cesen, pero cuando salimos a la calle nos damos cuenta que sigue habiendo alcohólicos, maltratantes, personas sumidas en el vicio, y se nos pierde de la vista que todo eso tiene un contexto social, que hay un contexto más grande que las personas específicas, que ha hecho que su historia derive, que nuestras historias deriven, ¿no? Para quienes han vivido cosas no muy buenas, en eso malo, en eso que no debería ser. Y se nos olvida que la acción de la iglesia no puede quedarse en lo místico, en lo extrasensorial, en el plano de las oraciones y los gritos y los endemoniados y las babasas y las visiones de que Dios está ganando sobre el diablo, o de que el diablo está ganando sobre Dios, porque también ha hecho parte de las narraciones pentecostales dentro del marco de la guerra espiritual. Hay personas que en sus éxtasis han visto al diablo y a sus demonios ganándole a Dios y a su ejército. Y el problema es ese: por mucho tiempo esa idea de la guerra espiritual desconectó a la iglesia de la realidad social. En tiempos de Jesús sí había una idea de espíritus y de demonios que atormentaban e incitaban en la vida de las personas. Parte importante del ministerio de Jesús fue exorcizar a las personas que tenían influencias, que tenían ocupaciones espirituales y demoníacas. Pero es muy importante notar que en los relatos esas acciones demoníacas están escondiendo, o uno puede leer entre líneas, que está hablando también de las problemáticas sociales y que nos están invitando a que en Jesús podamos entender que su acción que liberta en la vida de las personas que son atormentadas por demonios y espíritus es una acción que trasciende la persona y que actúa sobre las realidades sociales. Uno de los relatos más famosos de Jesús exorcizando endemoniados es cuando se encuentran con el endemoniado gadareno. Jesús arribó a la orilla de las tierras donde habitaba un grupo de personas que se les reconocía como gadarenos. Y cuando llegó, desde que llegó, se nota a un personaje que está totalmente fuera de sí. Está desnudo, que habita en los sepulcros, habita con los muertos. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí la idea de dormir, existir dentro de un cementerio me genera mucho susto. Yo no viviría en sano juicio dentro de un cementerio, o no buscaría ir a dormir en las noches a un cementerio. Esta persona existía con frecuencia, con normalidad, con naturalidad entre los sepulcros, y se reconocía que era una persona endemoniada. En esta narración se cuenta que cuando el gadareno ve a Jesús, le da susto, le da miedo, o por lo menos lo que está actuando, lo que dicen las narraciones que actúa dentro de él, se desestabiliza. Le dice a Jesús algo como: no me atormente. Y Jesús le pregunta por el nombre: ¿cómo te llamas?
Este endemoniado gadareno le contesta: soy legión. Es bien importante comprender que para la época de Jesús, para la idiosincrasia de Jesús, cuando se dice legión, muy seguramente el pensamiento de las personas se va a guiar, va a desembocar en imaginarse los ejércitos legionarios del imperio, las legiones del imperio romano, los militares en legión del imperio romano. Y la experiencia de las comunidades judías y no judías dentro del imperio romano es que esas legiones llegan para matar, llegan para destruir, llegan para desestabilizar, para ocupar el territorio. Entonces, de entrada, la narración de Lucas está hablando de un endemoniado en clave de unos símbolos que son reconocibles por las personas que han vivido la experiencia de las legiones romanas. Y claro, cuando las legiones romanas entran en un territorio, generan muerte, vivir entre sepulcros, generan pobreza y desnudez. Estaba desnudo el gadareno. Y entonces la enseñanza de Jesús en la idiosincrasia de quienes estaban leyendo, del público a quien iba dirigida esta narración, tiene todo que ver con demonios y espíritus porque hacen parte de la idiosincrasia de la época. Pero también tiene todo que ver con una realidad social con la que quienes están escuchando o leyendo esto que se está diciendo se pueden conectar, pueden reconocer. Y Legión le está pidiendo a Jesús: no me atormente. El Evangelio, Jesús, su mensaje, su ejemplo de vida, todo lo que Jesús representa, todo lo que Jesús ejemplifica, todo lo que Jesús es, desestabiliza la realidad social de destrucción y de muerte. Más adelante, los seguidores de Jesús se van a reconocer como las que trastornan el mundo, quienes generan cambios importantes desde el sistema, desde la raíz del sistema, quienes hacen que el sistema de creencias cambie de una forma tan fuerte que las personas lo noten, que las personas pueden ver qué está ocurriendo. Entonces ese Jesús de la narración del endemoniado gadareno contiene, representa, es un mensaje que puede desestabilizar las lógicas, los sistemas, las realidades de conquista, de lucha, de ocupación, de pobreza, de muerte y de desnudez a donde sea que llega. Y Jesús manda a que esa legión que habita, que ocupa al gadareno, se vaya a los cerdos, uno de los animales más bajos, más débiles en la mentalidad judía. Y lo que esa narración nos está mostrando es que Jesús puede hacer de todo lo fuerte, todo lo grande, de las milicias de ocupación que generan pobreza, de la gloria del imperio romano, de todo lo que está ocurriendo en las políticas de turno que genera pobreza, desnudez y muerte, los puede volver lo más vil. Jesús, su mensaje puede lograr cambiar la vida, las sociedades como las conocemos. El texto clave para argumentar, para vivir, para invitar a la guerra espiritual es el de Efesios. Efesios 5 y 6, si no estoy mal. En realidad Efesios 6, pero desde el 5 podemos comprender el contexto, o más bien desde Efesios, en su generalidad podemos comprender el contexto de lo que el autor de Efesios quiere dar a entender cuando habla de la armadura de Dios. El autor de Efesios sabe de lo que habla cuando está hablando de la armadura de Dios.
Él está tomando un elemento que todos conocen, que todos tienen familiar, y está haciendo una metáfora. No es literal, no hay una armadura literal de Dios. Está haciendo una analogía, una metáfora entre esa imagen del día a día, un soldado con su armadura, y lo que está queriendo darle a entender a la iglesia, que tiene que ver con el amor. El autor viene enseñando a la iglesia, uno, a ser imitadores de Jesús, a ser imitadores de quien Jesús es, de lo que Jesús enseña, de lo que Jesús ejemplifica. Y empieza a dar como unos tips sobre cómo actuar el amor al que Jesús nos invita. Está dando unas fórmulas de cómo mejorar la convivencia los unos con los otros dentro de la vida comunitaria de la iglesia, dentro de la vida comunitaria de la familia. Y luego viene y hace esta analogía que tanto conocemos entre un soldado romano con sus vestuarios, con sus armaduras, y un cristiano con su deber ser cotidiano al respecto de ser imitadores de Jesús y al respecto de amar al otro. Voy a leer aquí en la Biblia digital. En alguna época empezaron a decir que leer la Biblia en digital era del diablo. Incluso por allá alguien me dijo alguna vez que era malo porque pues alguna vez cuando venga el anticristo le iba a ser más fácil rastrear quiénes eran los seguidores de Jesús y los que leían la Biblia, pues porque iba a haber una base de datos con todas las personas que leen la Biblia a través de los celulares y a través de elementos digitales. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí él sigue diciendo, invitando a un contacto constante, a la oración, a estar conectados constantemente con la fuente del mensaje del Evangelio, que es Dios. El asunto es que usualmente nos enfocamos, o por mucho tiempo nos hemos enfocado con la metáfora y hemos dejado de ver la enseñanza específica. Lo importante no es la parte de la armadura, lo importante es el valor que el autor le está dando a cada parte de la armadura. Fe, justicia, paz, verdad, salvación, palabra de Dios. Básicamente lo que el autor está diciendo es que estos ejércitos se visten con esta armadura para vencer. La forma en que los cristianos vencen es con la verdad, con la justicia, con la fe, con la salvación, con la palabra de Dios, con la paz. Son actos cotidianos de los que está hablando el autor de Efesios. Es una vida en constante imitación de Jesús, de su evangelio, de sus enseñanzas, de su obra. Es eso lo que hace que el reino de las tinieblas, que se materializa en los sistemas de creencias sociales, empiece a menguar.
es cuando vivimos el amor del Evangelio, es cuando vivimos la invitación de Jesús a amarnos los unos a los otros. De esto depende toda la ley y todos los profetas. Es cuando pisamos las huellas que dejó marcadas Jesús. Es cuando vivimos, caminamos a Jesús, que la obra de maldad, las tinieblas, todo lo malo, todo lo oscuro cae. Y Jesús no solamente se arrodilla a orar, eso lo hacía con constancia y buscaba hacerlo a solas. Y cuando bajaba de hacerlo, cuando bajaba de orar, materializaba lo que él era de parte de Dios, el mensaje de Dios, la palabra, el logos encarnado de Dios, en actos prácticos de justicia, de denunciar la opresión, de sanar la enfermedad, de generar libertad en medio de las influencias espirituales que había sobre las personas, de incidir en la esperanza de las personas que están viviendo una realidad de injusticia, de opresión, de maldad, de muerte, de desnudez, de hambre, incidir en la esperanza de esas personas. La obra de Jesús que genera vencer sobre la obra de las tinieblas es ir a las personas y cambiar nuestras sociedades de abajo hacia arriba. Jesús era nadie, un campesino judío en medio de una realidad de estructuras gigantes, pero su enseñanza ahí chiquita en las aldeas empezó a crecer hasta que se convirtió en un movimiento al que no le importó ser perseguido y creció hasta trastornar los sistemas de creencias, la forma en que la iglesia puede vencer los principados, las potestades, las huestes de maldad, los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Es viviendo a Jesús, proclamando el mensaje de la esperanza, la buena noticia, entregándose a los otros como Jesús se entregó de manera solidaria hasta la muerte por el bienestar de nuestros vecinos, de las familias que nos rodean, por la esperanza de quienes están viviendo una realidad difícil, brindando alimento al que tiene hambre, brindando sanación al que está enfermo, brindando libertad a quien está oprimido, denunciando las injusticias, anunciando la justicia de Dios, insistiendo en la paz del Evangelio que nos hermana con el otro, aunque sea diferente. La forma en que podemos vencer todas las estructuras del mal es no solo creyendo en Jesús, no solo asistiendo a nuestras iglesias locales, sino viviendo de manera consciente, de manera intencional el Evangelio día a día, paso a paso, experiencia a experiencia. Vestirse de la armadura de Dios equivale a vestirse de Jesús, de su mensaje, de su obra, de su ejemplo, vestirse de todo lo que Él representa, vestirse del Evangelio. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.